¿Qué observamos en las siguientes imágenes? Imagen 1, imagen 2. Analizamos. Se refiere a la aplicación de una encuesta para saber sobre el consumo de helados. Hay 4 preguntas con sus alternativas. La encuesta tiene 4 preguntas. El resultado se muestra en los diagramas circulares. Pregunta 1. ¿Qué sabor de helado prefieres? Vainilla, fresa, ron con pasas, mora. 2. ¿Qué combinación prefieres? Ron con pasas y vainilla, mora y fresa, vainilla y mora. 3. ¿Con qué lo combinas? Galletas, pan, tostadas. 4. ¿Cómo te lo comes? Cuchara, dedos, solo con la boca. ¿Qué observamos en la siguiente imagen? Es la sala situacional COVID-19. Actualización hasta las 0 horas del 14 de abril. Se refiere a casos confirmados, personas dadas de alta, número de fallecidos, muestras procesadas, casos negativos, hospitalizados, confirmados por sexo. Los datos obtenidos a través de una encuesta nos ayudan a tener información para interpretar la realidad. ¿Nos ayudarán también a la toma de decisiones? Leemos y observamos la siguiente situación. ¿Cuántos años tienes? Las y los estudiantes del primero D, después de hacer una encuesta de la institución educativa sobre la edad en años cumplidos de sus compañeras y compañeros, obtuvieron los siguientes datos. Como se observa, se tiene 3 filas, 2, 4, 6, 8, 10 columnas, multiplicando 3 por 10, 30, entonces los encuestados fueron 30 estudiantes. A partir de la información anterior, procesa y organiza la información en una tabla de distribución de frecuencias y represéntala mediante un gráfico de barras y un gráfico circular. Para resolver la situación es importante que tengas en cuenta las siguientes fases. 1. Comprendemos el problema. 2. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. 3. Ejecutamos la estrategia o plan. Y 4. Reflexionamos sobre el desarrollo. Pensemos. 1. ¿Qué datos nos ayudarán a responder la pregunta de la situación? La cantidad de datos que se brindan, en este caso 30. Edades de los estudiantes entre 11 y 14 años. 2. ¿Qué pide hallar la pregunta de la situación? Procesar y organizar la información en una tabla de distribución de frecuencias y representarla mediante un gráfico de barras y un gráfico circular. Recordaremos las siguientes nociones básicas de estadística. Frecuencia absoluta, F sub i, es el número de veces que aparece un dato o un valor. La suma de todas las frecuencias absolutas es igual al número total de datos, n. Como se observa, se suman las frecuencias absolutas f sub 1, f sub 2 hasta f sub k, y esto es igual a n, igual al número de datos. Frecuencia relativa h sub i se obtiene al dividir la frecuencia absoluta f sub i entre el número total de datos, n. La suma de las frecuencias relativas es igual a 1. Su fórmula h sub i es igual a f sub i entre n, donde h sub i es la frecuencia relativa, f sub i la frecuencia absoluta y n el número total de datos. Frecuencia relativa porcentual, h sub i por ciento. Se obtiene multiplicando cada frecuencia relativa por 100%. H sub i por ciento es igual a H sub i por 100%, donde H sub i por ciento es la frecuencia relativa porcentual y H sub i la frecuencia relativa. Vamos a resolver la situación. 1.
Para procesar y organizar la información en una tabla de distribución de frecuencias, realizamos los siguientes pasos. A. Hallamos las frecuencias absolutas f sub i. Analizando todos los datos, notamos que la edad toma 4 valores. Solo hay estudiantes de 11, 12, 13 y 14 años. Los valores se repiten. Tachamos todos los 11 y lo contamos. 1, 2 y 3. Hay 3. Entonces, 3 es la frecuencia absoluta del valor 11. Realizamos el conteo de todos los datos que se repiten y el dato obtenido colocamos en la columna f sub i, que corresponde a las frecuencias absolutas. B. Calculamos las frecuencias relativas h sub i. Dividimos cada frecuencia absoluta entre el número total de datos n igual a 30. La fórmula h sub i es igual a f sub i entre n. Veamos la primera frecuencia relativa, h sub 1. Entonces, dividimos la frecuencia absoluta 3 entre el total de datos, 30. 3 entre 30 nos da 0,1. H sub 1 es igual a 0,1. Del mismo modo, procedemos con las demás frecuencias relativas. Por ejemplo, calculamos la frecuencia relativa h sub 4. Dividimos 6 entre 30, nos da 0,2. H sub 4 es igual a 0,2. B. Calculamos la frecuencia relativa porcentual h sub i por ciento. Multiplicamos cada frecuencia relativa por 100%. Por ejemplo, la frecuencia relativa porcentual h sub 1%. Multiplicamos 0,1 por 100% nos da 10%. Veamos, por ejemplo, la tercera frecuencia relativa porcentual, h sub 3. Multiplicamos 0,3 por 100% nos da 30%. La suma de las frecuencias relativas porcentuales nos da 100%. 2. Para elaborar el gráfico de barras y el gráfico circular hacemos lo siguiente. A. Iniciemos con la elaboración del gráfico de barras. Tenemos las frecuencias absolutas. El gráfico de barras se elabora a partir de las frecuencias absolutas f sub i. En el eje horizontal ubicamos la edad en años. Se tienen las edades 11, 12, 13 y 14. En el eje vertical, la cantidad de estudiantes. Observamos la primera barra. 3 estudiantes tienen 11 años. La frecuencia absoluta es 3 y la edad es 11. La segunda barra. 12 estudiantes tienen 12 años. Frecuencia absoluta 12, edad 12 años. La tercera barra. 9 estudiantes tienen 13 años. Frecuencia absoluta 9, edad 13 años. La última barra. 6 estudiantes tienen 14 años. Frecuencia absoluta 6, edad 14 años. Como se observa, el tamaño de la barra depende de la frecuencia absoluta. B. Continuemos con la elaboración del gráfico circular. Para elaborar el gráfico circular, se requiere trabajar con la frecuencia relativa porcentual, es decir, con h sub i por ciento. Como 360 es el ángulo que representa el 100% de una vuelta, utiliza la regla de 3 simple para encontrar el ángulo que corresponde a cada frecuencia porcentual. 360 grados equivale al 100%. ¿A cuántos grados equivale el 10%? Nos estamos refiriendo a la primera frecuencia relativa porcentual. Aplicando la regla de 3 simple, 360 por 10 entre 100 igual a 36 grados. Entonces concluimos, 10% equivale a 36 grados. Seguimos con la segunda frecuencia relativa porcentual.
40% equivale a 144 grados. 30% equivale a 108 grados. Y 20% equivale a 72 grados. 3. Tenemos que el gráfico circular se elabora a partir de las frecuencias relativas porcentuales. Sabemos que 36 grados equivale al 10%, 11 años de color celeste. 72 grados equivale al 20%, 14 años color amarillo. 108 grados equivale al 30%, 13 años de color morado. 144 grados equivale a 40%, 12 años de color naranja. A partir de la situación resuelta, 1 describe el procedimiento que se utilizó para dar respuesta a la situación. Para procesar y organizar la información en una tabla de distribución de frecuencias, hallamos las frecuencias absolutas f sub i a partir del conteo de los datos de la situación. Calculamos las frecuencias relativas h sub i. Calculamos la frecuencia relativa porcentual h sub i por ciento. Finalmente obtenemos la tabla de distribución de frecuencias con los datos procesados y organizados. Para elaborar el gráfico de barras y el gráfico circular, observamos y analizamos la tabla de distribución de frecuencias. El gráfico de barras se elabora a partir de las frecuencias absolutas. El gráfico circular se elabora a partir de las frecuencias relativas porcentuales. 2. ¿Cuál de los dos gráficos resulta más conveniente para representar los datos? ¿Por qué? El más adecuado es el gráfico de barras, porque permite la visualización de la cantidad de estudiantes por edad, la comparación de los datos y las conclusiones a partir de su lectura. 3. ¿Qué porcentaje de estudiantes tienen 13 años? Observamos la tabla o el gráfico circular. Observando la tabla de distribución de frecuencias y el gráfico circular, concluimos que el 30% de estudiantes tiene 13 años. 4. El porcentaje de estudiantes que tienen menos de 14 años representa el 80%. ¿Es correcta esta afirmación? Justifica. ¿Por qué? La afirmación es correcta porque nos dice los que tienen menos de 14 años representa el 80%. Entonces, no se considera el porcentaje de estudiantes que tienen 14 años. Por lo tanto, sumando los porcentajes para las demás edades, se tiene 10% más 40% más 30%, sumando nos da 80%. Para seguir aprendiendo en casa, estimada, estimado estudiante, con la finalidad de fortalecer tus aprendizajes matemáticos, te invitamos a revisar la actividad del día 4, donde encontrarás otras situaciones similares que te serán útiles resolver, disponible en las guías de actividades día 4 de esta plataforma. Aprendo en casa del Ministerio de Educación.